Es considerado el dramaturgo contemporáneo más importante de la Argentina. Su obra dramática El Puente, estrenada en 1949, fue el punto de partida de una renovación estética y temática en la escena rioplatense. Para Carlos Gorostiza, también fue un hito decisivo en su carrera. Allí se consagró como una joven promesa que rápidamente se consolidaría con nuevos éxitos. Carlos Gorostiza parece haber heredado de su padre el amor por la libertad y por los ideales, de su madre el tesón y la perseverancia. Mi padre y mi madre eran dos seres totalmente distintos. Mi padre era aviador, ¿no? Le gustaba volar, y mi madre era una de las personas más aferradas a la tierra que yo he conocido. Ella era una campesina, apenas sabía leer y escribir. Escribir mal, y leer lentamente. Pero vos la veías, tenés fotos para que la veas incluso de entonces, y era una mujer abierta, una mujer ágil, una mujer vivaz, ¿no? Que no podías entender que fuera lo que realmente era, ¿no es cierto? Una campesina, ¿no? Mi padre, en cambio, era intelectual. Romántico e impulsivo, ese padre que había emigrado de España para no tener que ir a pelear en el Sahara, un buen día le dijo: Dijo, bueno, estoy aburrido y vamos a mi tierra. Y yo tenía 6 años y estuvimos mi edad de 6 a 7 años viviendo allí en Sestao, que es una población cercana a Bilbao, donde mi abuelo era alcalde. Una imagen es muy fuerte y muy fresca de aquello, caminando hacia la iglesia de Baracaldo, donde estaban los altos hornos de Vizcaya. De la casa, era la única casa que tenía 2 pisos, es decir, planta baja y un piso, y desde arriba se veía el fuego de los altos hornos. Son cosas inolvidables, por supuesto. Y a los 7 años, al día de mi cumpleaños, yo cumplía 7 años, volvimos, tomamos el barco de Barcelona para acá. Un año más tarde, su padre, aviador y contable de una empresa de bebidas, abandonó a la familia. Su madre, María Aguirre Gaviria, que como muchos otros inmigrantes españoles había cortado amarras con su pasado, de pronto se encontró sola con sus 2 hijos. Esa mujer tesonera tuvo que trabajar muy duro como modista para poder sostener a sus 2 hijos. Con el tiempo, se convirtió en una afamada confeccionista de ropa. Pero los tiempos de grandes sacrificios y de privaciones marcaron para siempre la personalidad de Gorostiza. Es impresionante, Carlos. Yo diría que es vasco, porque dicen que los vascos son cabeza dura. Pero no es solo cabeza dura, es la voluntad, es el tesón que tiene, que para mí es admirable, ¿no? Porque eso permitió que él solo pudo tener escuela primaria, porque la madre de Carlos llegó acá muy, muy pobre. Eran los emigrantes de principio del siglo XX, de 1900, y se casó con otro vasco y se fue este vasco de la casa cuando él tenía 8 años, y al terminar la primaria, la madre y el hermano le dijeron: podés seguir estudiando, nosotros vamos a trabajar para que vos puedas estudiar. Y Carlos, que era tesonero y de mucho amor propio, dijo no, y yo también voy a trabajar, y a los 13 años empezó a trabajar. Gorostiza continuó su educación como autodidacta. Leía textos escolares que le prestaban sus amigos
y novelas policiales en un kiosco de revistas. Hasta que un encuentro casual con el gran escritor argentino Ricardo Rojas marcó su destino. Con compañeros de un club del barrio, fueron a pedirle libros para armar una biblioteca. Rojas donó algunos para el emprendimiento, pero separó otros 2 para obsequiárselos a él. Y Ricardo Rojas le dio libros, me acuerdo de la figura de él, con su melena, con su cuello blanco, la corbata, sus bigotes. Y de pronto me miró, me dijo, ¿vos querés algo? Digo, y sí, dije, no. Y fue y me trajo Siripo de Labardén, teatro, y los poemas de Ramón de Campoamor, que yo los recuerdo tanto, por supuesto. Ricardo Rojas me regaló esos libros personalmente cuando tenía 13 años. En el año 1937, la guerra civil enfrentaba a España. Gorostiza y sus amigos decidieron organizar un festival para recaudar fondos para la causa republicana. Allí, a los 17 años, debutó como actor y director con una obra de teatro de José González Castillo, el padre de Cátulo Castillo, uno de los más grandes letristas de tango de la década del 50. Esa aventura teatral le otorgó la confianza suficiente como para emprender nuevas experiencias. Escribió teatro para títeres y comenzó una discreta carrera como actor en La Máscara, uno de los reductos clásicos del teatro independiente de Buenos Aires. Lo hacía más o menos bien. Yo no soy actor, porque si hubiera sido actor hubiera seguido actuando. Lo hacía bastante bien, pero yo me aburría, a las 10 funciones me aburría. Y el actor goza cada una de las funciones, siempre encuentra algo. A mí me gustaba, y me sigue gustando, la creación del personaje. Desde antes de que aparezca en el escenario y en el escenario. Una vez que aparece el personaje, que lo enriquezca el actor, ¿no? Y bueno, en cierto momento no había obras argentinas y me dijeron, ¿por qué no escribís? Ya que escribiste para títeres, te publicaste escribiendo una novela, tenía como 150 páginas. Todo esto de noche, porque yo trabajaba de día en publicidad. Entonces fue el desafío, ¿por qué no escribís? Escribí El Puente. La primera obra que tuvo mucho éxito y ya me convirtieron en dramaturgo para toda la eternidad, para mi eternidad. El Puente, una metáfora crítica en torno a la nueva realidad social de la Argentina, se convirtió en el ícono cultural de una vanguardia teatral que luchaba por romper con los moldes tradicionales del teatro. En esas salas pequeñas, alejadas del circuito comercial de Buenos Aires, Gorostiza era el referente de los jóvenes intelectuales. Y la obra fue notable. Inmediatamente se hizo un cine también, en la cual colaboró en la dirección Carlos, con una obra que tuvo gran suceso, con gran éxito de público. Provenía de una obra que había conmocionado, tal vez sea una de las pocas que inflexionaron el teatro argentino en ese momento, El Puente de Gorostiza. Es decir, se habla un poco como antes del puente, después del puente. Una obra notable. Con otras obras teatrales como El fabricante de Piolín, Marta Ferrari, El pan de la locura y El juicio, entre otras, Gorostiza ratificó en la década del 50 el prestigio obtenido con El Puente. Pero la fama no modificaría una personalidad que todos califican como idealista, tenaz y de convicciones muy fuertes. Es un hombre de grandes condiciones intelectuales, un hombre de una gran firmeza democrática que la vino demostrando cuando era difícil demostrar condiciones democráticas. Era más fácil pasar desapercibido. Carlos, por el contrario, pasaba desapercibido por denostar los regímenes con los cuales él se enfrentaba. Regímenes de dictadura, regímenes de opresión, regímenes de tortura. Y Carlos siempre fue un hombre que salió adelante. Carlos siempre fue un hombre, nunca se negó a dar su punto de vista, aunque su punto de vista le pudiera costar
más que dolores de cabeza, dolores físicos. Dolores emotivos como pueden ser irse del país. La notoriedad le dio otras satisfacciones. Desde aquel súbito alejamiento, Carlos Gorostiza prácticamente no había tenido noticias de su padre, que se había ido a vivir a Córdoba, a 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Un día, por intermedio del actor y director Narciso Ibáñez Menta, se enteró que tenía una media hermana, la no menos famosa actriz Analía Gadé. Gracias a ella, pudo reconstruir esa parte de la historia de su padre ausente. También se reencontró con tíos y primos a los que no conocía. Algunos de ellos se habían radicado a principios del siglo XX en Orense, un pueblito ubicado a más de 800 kilómetros al sur de Buenos Aires. Nos encontramos en el teatro cuando él hizo la obra Los otros papeles, que a mí me pareció fantástica, no tuvo éxito esa obra. Fuimos no solamente la gente de La Plata, sino algunos parientes de Buenos Aires, y nos encontramos como 25 más o menos. Entonces él estaba muy contento porque la esposa es de un grupo familiar muy numeroso, y ella le decía: vos, Carlos, no tenés parientes, tenés tan pocos parientes. Bueno, y ese día en el teatro, que nos juntamos tantos, él se sacó una foto con nosotros en la puerta del teatro y le decía a todos los integrantes de la obra: esta es mi familia, esta es mi familia. Estaba muy, muy contento. Ese reencuentro también determinó su necesidad de conocer mejor sus orígenes. Su madre había evitado siempre dar detalles sobre su lugar de nacimiento. Solo sabía que estaba ubicado cerca de Deva. Una prima logró encontrar a los parientes perdidos 60 años antes, y Gorostiza viajó con su mujer hacia el caserío de Itziar, donde su madre había vivido hasta su adolescencia. La propiedad estaba ahora a cargo de un familiar que lo recibió con calidez. Este hombre es encantador, pero encantador. Y nos llevaba a recorrer la casa, y el momento más así que recuerdo, como que yo lo miro a Carlos cuando se emociona, porque no sé si va a llorar y cómo lo puedo abrazar. Yo no me emociono. Pero bueno, esto capaz que después me vuelvo a cortar. Pero se están riendo. Bueno, cuando lo codea a Carlos y le dice: mira, aquí nació tu madre, Carlos. Y bueno, fue lo más hermoso de todo. Carlos se le llenaron los ojos de lágrimas, y a mí también hasta hoy, porque es como descubrir algo que está escondido adentro. Carlos quería muchísimo a su madre, lástima que murió bastante joven, también de cáncer. Pero fue ese encuentro con la raíz de la madre. La reivindicación de su identidad vasca no concluyó con el retorno a la casa materna. Gorostiza escribió un poema rememorando las imágenes de su primer viaje. También participó en la ceremonia del trasplante de un retoño del roble de Guernica cuando la pequeña localidad de Orense cumplió 80 años en el 2003. Entonces me invitaron para el festejo y para plantar un retoño del árbol de Guernica. Para mí Guernica, y no solamente por el cuadro de Picasso, tiene todo un significado importante, porque Guernica para mí es el símbolo antinazi, antidictatorial, antiautoritario, ¿cierto? Significa esto para mí. La lucha por los ideales democráticos fue una constante en la vida de Gorostiza. Lo hizo desde sus obras y desde su posición como referente en el mundo de la cultura. Pagó un alto precio por esa actitud. En 1975, en la etapa final del gobierno justicialista de Isabel Perón, llegaron las amenazas de grupos parapoliciales y la censura. Su nombre y el de sus obras
figuraban en las listas de los censores. Lo mismo ocurrió durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Pero la amenaza fue un desafío que acentuó su voluntad rebelde. Junto a un grupo de autores y actores, impulsó en 1981 una experiencia inolvidable: Teatro Abierto. Fue una convocatoria a dramaturgos, actores, directores y escenógrafos a participar en un festival teatral independiente. Bueno, justamente, Teatro Abierto nació como rebeldía, porque un día nos enteramos que habían dicho que no había ningún autor argentino que no estuviera muerto, porque daban solamente a los muertos. Y entonces por eso dijimos, nos están dividiendo, nos están separando, nos están convirtiendo en pedacitos. Reunámonos para charlar de cualquier cosa. Los jueves para tomar mate con factura a las 5 de la tarde. Ahí nos reunimos con Tito, con Migliana, con Brandoni, con Omar Grasso, ¿no? Éramos 5, 6. Y un día apareció la idea del Teatro Abierto. Es largo el proceso para explicarlo, pero apareció la idea que me parecía una locura. Yo le digo, Chacho, estás loco, ¿cómo va a ser 21 autores, ¿no? Fueron 21 autores, fueron 21 directores y fueron 250 actores, ¿no? Y escenógrafos, y una maravilla lo que pasó. La idea era que todas las obras que se presentaran fueran estrenos, y Gorostiza resolvió contribuir con el acompañamiento. A los pocos días de iniciarse el maratónico festival, la sala del teatro donde se realizaba sufrió un incendio de sospechoso origen. Sí, el hecho fue el siguiente. Cuando nos incendiaron el teatro, nos reunimos en el Café La Academia y estábamos todos llorando, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a reunirnos mañana en Argentores y avisar a los compañeros que no sabían, porque eran las 4 de la mañana, éramos 4 o 5, ¿no? Los que habíamos organizado el teatro. Al día siguiente ya aparecieron algunos. Dijimos, vamos a hacer una reunión en el Teatro La Salle. Había 16 teatros que se ofrecían. Entonces, Chacho tomó la palabra y dijo, bueno, nos han ofrecido Teatro Nacional, aplausos, ¿no? Teatro La Salle, aplausos. El Teatro Astral, aplausos. Teatro Tabarís, jajajaja, porque es un teatro de revistas. Y dijimos, ese es el que nos conviene, ¿no? Y fue un acierto realmente, ¿no? Teatro Abierto fue otro hito en la vida de Gorostiza. Como en la época dorada del teatro independiente de sus comienzos, él fue protagonista de este nuevo renacimiento. Yo me acuerdo una vez que en Teatro Abierto que terminamos abrazados llorando, ¿no? Es decir, a partir de que se había producido un fenómeno tan grande, un éxito y tanto entusiasmo y tanto en medio de ese horror, ¿no? Sentir que el instrumento de uno había servido para algo, por lo menos para protestar, y me acuerdo que tuvimos, y ninguno de los dos es de fácil lagrimeo, menos él, así que, pero recuerdo eso como un momento de gran conmoción con él. Admirado y respetado en los ámbitos culturales porteños, este hijo de vascos no desdeñó el protagonismo, pero siempre desde la semioscuridad de las bambalinas. Como un buen director, su impronta está presente en cada detalle, aunque el espectador no lo note. Él fue el iniciador del nuevo teatro argentino. Eso es lo que es Gorostiza. Por eso nosotros, en chiste, pero detrás de todo chiste hay un concepto muy serio. Él es el patriarca del teatro argentino. Nosotros lo llamamos a veces así, patriarca, pero es cierto, él es el que es la bisagra. Él fue la bisagra del teatro argentino. Él es el que hace la gran innovación del teatro moderno argentino. No me digan ustedes, todavía no se enteraron. No nos enteramos de qué.
El toque de queda, señora. Se ha decretado en toda la ciudad un toque de queda riguroso. Nadie puede salir a la calle hasta nuevo aviso. Sí, nos acabamos de enterar. Lo dijeron por la radio. Por eso es que yo estoy aquí. Para velar por la tranquilidad de todos ustedes. Porque aprovechando la situación, cualquier desconocido podría intentar infiltrarse en una casa como esta y cometer 1000 tropelías. Cuatro años después de El Puente, la capacidad creadora de Carlos Gorostiza sigue intacta. Aeroplanos, El patio trasero, son las obras más recientes de un talento maduro que sigue impactando en los espectadores. Un talento que no envejece ni muere, como su estirpe.